Hola. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Sima Academy. Y hoy tengo que anunciar una noticia muy buena. Tenemos dos nuevos fichajes para ahora mismo. Dos ponencias por una. Abriremos con Andrés Cordá de Avanti Way. Maximiza tu inversión inmobiliaria. De las 5:15, José Ángel Salanova de Advim. Una nueva experiencia en ventas inmobiliarias. A las 5:30, Consuelo Villanueva, Sociedad de Tasación. Cómo conocer el valor de tu vivienda. A las 6, Jaime Fernández de Asprima. Aspectos clave en el proceso de compra de una vivienda de obra nueva. Y terminamos, ponemos el broche con Raquel Román de HomeServe. Reparaciones, averías y urgencias en los hogares españoles. Así que un fuerte aplauso para Andrés Cordá. Gracias. Gracias. Placer, todo tuyo. Álvaro, ¿cómo están? ¿Todo bien? A ver, hablo español, ¿no? No se confundan. Normalmente me paro y todo el mundo cree que voy a empezar a hablar en suizo o cualquier otro idioma. Pero bueno, yo estoy aquí, estamos con Avanti Way aquí, somos un grupo que lleva años trabajando en la inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y trabajamos con muchísimo español que compra propiedades fuera de España en Estados Unidos, y les vengo a hablar sobre no invertir necesariamente en Estados Unidos. Cuando quieran estén interesados en eso, pasen por nuestro booth y ahí con todo gusto les explicamos sobre los beneficios y todo lo que conlleva invertir fuera. Pero aquí les vengo a hablar sobre cómo maximizar cualquier tipo de inversión inmobiliaria. Cualquiera de ustedes que tiene algún interés en tener o ya tiene inversiones para que les genere capital en el mundo inmobiliario. Para empezar, no ser emocional. Les voy a dar 5 puntos, solo vamos a resumir en 5 puntos claves. El primero es no ser emocional, sino asegurarse que están buscando retorno. Al final uno invierte en búsqueda de retornos y eso todo tiene comparación. Cuando uno invierte en algo, siempre algo es mejor o peor de otro lugar donde tienes tu capital. Entonces siempre pensar cuánto me está generando el capital y dónde puedo colocarlo para que me genere más capital. No necesariamente que se ve más bonito o que está frente al agua o mucho menos. Es más, cuando vemos inversiones normalmente de Miami, que todo el mundo lo ha visto en fotos, etcétera, esto es lo que la gente presenta como las inversiones que hay que hacer. Nosotros somos de los que pensamos que de las mejores inversiones inmobiliarias normalmente están en la clase media baja, donde no necesariamente es el lujo que se ve en este tipo de fotos, pero es la clase que alquila más las propiedades y donde los costos de mantención son los más bajos. Entonces, muy importante saber que cuando estamos buscando rentabilidad, en la parte de comparación, disculpen que estoy llevándome un poco esto, uno tiene que saber entender cuáles son los tipos de retorno que se ven según el tipo de inmueble que está buscando y saber, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal, y como les hablaba yo a ustedes, enfocarse en los números, en la parte financiera. Ahora, cualquier inversión inmobiliaria, estoy yendo rápido porque estos slides eran para otra cosa, se basa en rentabilidad atractiva de flujo de caja más la apreciación del inmueble. Esas dos cosas en conjunto crean lo que es el retorno absoluto de una propiedad. Entonces hay que enfocarse siempre que en el peor de los casos una inversión inmobiliaria te esté generando buen retorno de flujo de caja. Eso te da a ti la posibilidad en el retorno de flujo de caja que puedas esperar el mejor momento para salir a la venta y maximizar con la mejor apreciación. Si tu flujo de caja está muy bajo o está negativo, tienes que poner de tu bolsillo todos los meses, te desesperas y la inversión inmobiliaria ya no llegas a tener un buen retorno absoluto porque tienes que vender a destiempo. Entonces siempre maximizar flujo de caja te va a dar la mejor prevención a tu inversión inmobiliaria, buscar propiedades así. Para esto siempre les aconsejo buscar propiedades que tengan como demanda para la propiedad una alta demanda de alquileres. En Estados Unidos, por ejemplo, y asumo que aquí también es igual, la alta demanda de alquileres está en la clase media donde la mayoría, ¿dónde son esos precios? ¿Cuáles son esos precios donde la mayoría de la gente alquila? Entonces, primero hay que buscar esos precios y buscar las propiedades que dentro de esos precios uno puede comprar al menor precio posible y que tengan pocos costos de mantenimiento. Para en los momentos en los que no está alquilada o cualquier problema, podamos siempre asegurarnos que nuestro costo sea el menor y podamos mantener la rentabilidad. Una cosa que nosotros enfocamos
es siempre no basarnos solo en la rentabilidad, sino también ver de qué manera podemos predecir la apreciación. ¿Cómo podemos lograr buscar inmuebles donde puedas predecir apreciación? En la clase media, eso es muy interesante que sí pasa, porque aquí estamos viéndolo en dólares, pero lo mismo podría pasar en mercados locales. ¿Qué pasa? Hay mercados donde alquilar es más barato, es más costoso que comprar. Esto llega a pasar mucho en las zonas de clase media, por ejemplo en los Estados Unidos. Tengo entendido que aquí también en muchos casos, con la diferencia que aquí hay que poner un pie más alto para comprar. Tienen que poner un 20% o 30% de inicial para que el banco les preste. En el caso de Estados Unidos, uno puede comprar solo con el 3%, por ejemplo, de inicial. Entonces se imaginan que para el que les va a comprar la propiedad, que es alguien que la va a vivir para que ustedes como inversionistas se la vendan, si es alguien que está en el estrato medio, solo va a tener que poner un pie de 3% down. Y si él le cuesta 1.800, por ejemplo, dólares, alquilar la propiedad, pero 1.500 dólares comprarla, o sea, en la mensualidad, va a comprarla. Entonces, ¿qué hacemos allá? Buscamos apreciación que podemos predecir. ¿Cómo pasa eso? Si yo agarro y digo, ¿cuánto me cuesta una propiedad que si yo pago 1.500 hoy en día puedo comprar? Y yo digo, ok, eso me cuesta, pónganle 200.000 dólares. Perfecto. ¿Qué pasa si yo al inversionista le puedo conseguir una propiedad con esas mismas características, pero en 150.000 dólares? Esos 50.000 dólares de diferencia son los que eventualmente, mientras tu inquilino te va dando la rentabilidad de flujo de caja, tú vas a poder venderle a alguien como él y garantizarse esos 50.000 dólares que te van a dar esa rentabilidad absoluta. Que por ejemplo en Estados Unidos en este momento, en áreas como la Florida que nosotros manejamos, la rentabilidad mensual es del 5%, del 4 al 6% anualizado. Está la rentabilidad anual, pero de lo que te genera la renta mensual, disculpen. Y cuando le sumas que le puedes vender a la persona al final que te va a comprar la propiedad, que es alguien como tu inquilino, y generas esa ganancia en los próximos 5 años, es una inversión del 8 al 12%, que está muy bien, en dólares y moneda fuerte. Eso es lo que uno trata de buscar. Ahora, es clave poder enfocar las inversiones en un muy buen precio de compra. Siempre la compra es donde uno gana en el inmueble. Uno no gana en la venta, uno gana en la compra. Asegurar que estás comprando bien bajo variables que están por debajo del mercado. Luego, asegurar que en el peor de los casos tienes un flujo de caja positivo, que lo puedas comparar con otros lugares donde puedes tener tu dinero en este momento, pero en el mundo inmobiliario tienes algo que tocar, un inquilino a quien le puedes dar la mano y sabes que es alguien que es quien te está generando la renta, bajos costos de operación y que haya algún tipo de revalorización que te dé ese kicker final. Entonces, muy importante, en el lado de invertir en el lado inmobiliario es saber que una vez que uno tiene una propiedad que genera buen ingreso, los bancos están dispuestos a prestarte sobre la propiedad. Y tengo entendido que aquí en Madrid y en España los intereses ahora están extremadamente bajos. Entonces, uno puede sacar plata de un banco al 1% o algo por el estilo y estar líquido y con eso inclusive hacer inversiones en otros lados del mundo con monedas diferentes, y eso es lo que venimos a exponer, por ejemplo, aquí al lado. O aquí mismo, si ustedes tienen propiedades de inversión, es bueno ir a presentarle a los bancos que tienen propiedades que les están dando buen flujo de caja y que ellos puedan devolverle a ustedes gran parte del capital a los intereses tan bajos que están hoy en día para poder diversificar. Una buena inversión, un buen inversionista inmobiliario también diversifica, no pone todos los huevos en un solo lugar. Entonces, esos son puntos muy importantes. El último punto que quería tocar, porque siento que es poco tiempo el que me dieron para exponer, ¿no? ¿Estoy bien en tiempo o no? ¿Estoy bien? Ok. El último punto para la parte de inversión es asegurar una buena gestión de ejecución, porque ustedes mismos no van a ser los mejores cobrando los alquileres, tienen el tema emocional con su propio inquilino, tienen que asegurar que tienen contratos para bajar los costos de mantenimiento con gente que puede tener contratos más en grande, tienen que asegurar que hay alguien que siempre les va a tener la propiedad alquilada y que inclusive cuando alguien no paga lo pueda sacar. Por ejemplo, aquí tengo
he entendido que en España es mucho más difícil sacar a la gente que no les pagan las propiedades. Es un beneficio muy grande que hay en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, donde el inquilino no es quien el gobierno está protegiendo. Ellos protegen al inversionista. El inquilino lo puede sacar en 1 mes, 2 meses máximo, con un proceso muy fácil, y entonces te aseguras que ya puedes rotar la propiedad. Entonces, la gestión es muy, muy, muy importante, y la visibilidad financiera y reportes. Un problema muy grande en el mundo inmobiliario es que le es difícil a mucha gente mantener el control de sus propiedades, cuánto están ganando, qué están haciendo, etcétera. Los puedo invitar, si quieren pasar por aquí al lado, para que ustedes vean una manera de poder tener visibilidad absoluta de qué está pasando con el inmueble en cada momento. Fotos de reparaciones, cuánto está generando, en cuánto están alquilando la propiedad y todo lo demás. Entonces, no importa qué herramienta vayan a utilizar, siempre tengan en mente que la gestión, tercerizarla a alguien que es profesional en esto y poder tener visibilidad financiera y herramientas que les permitan a ustedes saber cuánto está generando la inversión, igual como lo hacen en el mundo bancario. Ya estamos hoy en día en un mundo donde eso, déjenme mostrarles, existe. Y entonces pueden tercerizarlo, pueden contratar a alguien que lo tenga, pueden usarlo ustedes mismos como plataforma, pero es parte de la innovación que está llegando hoy en día a gente como ustedes para poder manejar mucho mejor sus inversiones inmobiliarias y asegurar que estén maximizando el dinero que tienen colocado allí. ¿Ok? Como no tengo mucho tiempo, eso fue una breve introducción, pero espero que les haya sido útil y feliz el resto del día. ¿Ok? Saludos. Muchísimas gracias, Andrés. Un fuerte aplauso. Sí. José Ángel, tu turno para subir al ring. Son todos tuyos. Hola, buenas tardes. Un fuerte aplauso también para él, ¿no? Gracias. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Vengo de AdBIM IC95. Somos una pequeña consultoría BIM con un estudio de arquitectura. Y bueno, son un poco los raros de esta feria, ¿vale? Pero bueno, os voy a hacer una pregunta para introduciros un poco a lo que hacemos. ¿Por qué cuando compramos un coche podemos configurarlo todo? Y cuando compramos una vivienda, que es 10, 12, 15 veces más grande la inversión, no podemos configurar casi nada. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido conectar 2 tecnologías que ya existían para que el usuario tenga una experiencia de ventas completa. Y cuando digo experiencia de ventas completa, me entenderéis ahora. Al final es una página web que conecta un modelo BIM, una metodología de trabajo que trabajamos los arquitectos, ingenieros y desarrolladores, donde tenemos toda la información. Esa información estructurada se visualiza y se traza solo una vez. Desde la página web se conecta ese modelo BIM con la información del cliente y el usuario lo puede configurar. Yo puedo entrar a la página web, esto lo puedo tener embebido en mi web, así tendré tráfico en mi propia página web y podré ver, bueno, pues aquí tengo este piso disponible, veo su información, es la información fidedigna porque es la única información que sale y la puedo configurar. Puedo crear, puedo coger diferentes ambientes. Pensad que esto también es como una libertad vigilada. Lo que queremos no es añadir más tareas de gestión a la promotora, queremos que la promotora tenga menos tareas de gestión. Pero puedes configurarte tu vivienda en tu casa tranquilamente, con tu cerveza, tranquilamente, ahí un poco, pues, pensando un poco más, ¿no?, que en una mesa aquí. Esta configuración genera estas imágenes, estas infografías, para que te hagas una idea de cómo va a quedar tu vivienda. Genera también la memoria de calidades, la documentación, todo totalmente coordinado para que no haya un retrabajo en la parte de gestión, ¿no?, que no haya un arquitecto detrás después llevando esos cambios de comercial hasta la obra, que no haya más trabajo, ¿no?, sino que al final todo esto se conecta directamente con el modelo y el proyecto BIM. Lo bueno es que esta aplicación genera un email, unos datos que podemos trazar nosotros y podemos ver qué usuarios están en nuestra página. Mucha gente, ¿no?, entra a las páginas web, consulta promociones, pero la promotora no sabe qué personas están detrás, ¿no?, de todo esto. Toda esta información, pues bueno, ese dato es totalmente trazable, como os digo, y lo podemos visualizar después, ¿no? Entonces lo que hacemos es, vale, nos quedamos con ese email, os llegará toda la información de toda la configuración de vuestra vivienda y la promotora como tal también lo tiene. Si lo quiere utilizar, lo puede utilizar para cerrar el trato. Pero lo bueno es que, lo que os digo, se genera una idea en la persona que compra la vivienda, ¿no?, que tiene todo el control, que lo puede visualizar, que lo puede ver en tiempo real, que lo puede llevar en un móvil, que lo puede enseñar a sus amigos, ¿no? ¿Por qué no?
¿no? Al final tenemos todo conectado, compramos por internet, compramos ropa por internet, configuramos un coche por internet y cuando llegamos a comprar la vivienda, que es la mayor inversión de nuestra vida, tenemos que llegar a la maqueta y el papel. Vamos a algo más digital. Bueno, pues en este caso, como os digo, es una página web que genera un montón de tráfico, con un montón de información y que conecta ese modelo, ese proyecto con la propia aplicación. Lo que hemos pensado es que, bueno, este sector todavía tiene mucho por avanzar en toda esta parte y hemos desarrollado, pues como veis, una aplicación. Estamos en ese stand, si queréis más información os podéis pasar por allí, ¿vale? Y os contaremos un poco más de qué va. Bueno, un poco eso era lo que hacíamos. Ah, vale. Sí. Un poco esto es lo que hacíamos. Podemos empezar con la parte, podemos hacer solo la parte de comercialización o podemos hacer también el proyecto. Que si alguien tiene suelo y quiere comercializarlo, pues podemos desarrollar todo el proyecto, todo lo que es el activo y luego pues también generar los siguientes pasos con nuestra plataforma. Como os digo, es una plataforma interactiva, la podéis llevar en un móvil, en una tablet, la podéis tener vosotros, se pueden generar diferentes usuarios. Bueno, un poco, como veis, es algo que ya está disponible, que lo tenéis todos en el móvil, que no hemos inventado nada nuevo, lo que hemos hecho ha sido conectar dos tecnologías que están ya al alcance de cualquiera, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues nada, daros las gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, estamos disponibles para lo que queráis, ¿vale? Yo sí tengo una pregunta. Venga, va. Ángel, ¿cómo me beneficia a mí esto, el hecho de no tener algo físico en un papel? ¿Por qué quiero tenerlo en un móvil? ¿Por qué no lo quiero tener en mis manos? Bueno, yo lo que veo es que al final te lo puedes configurar y puedo perder el tiempo que yo quiera, ¿no? Estoy en mi casa tranquilamente, puedo buscar información por internet, puedo tener diferentes opciones, no sé, puedo hablarlo con más gente que a lo mejor saben más que yo, pueden darme otra opinión y lo puedo llevar, puedo guardarme toda esta configuración y llevarlo en el móvil porque al final lo que tú quieres es tener esa experiencia, ¿no? Y tener tu información de la vivienda conectada en tiempo real con el móvil, ¿no? Y saber qué está pasando en tu vivienda, poder controlar la luz, el agua, saber quién hay dentro, ¿no? Todo esto se puede gestionar desde una aplicación web que la puedes conectar de cualquier otro lado. Esa información que generamos en proyecto y que generamos durante la habitabilidad, ¿no? De la vivienda y que no está aprovechando en ningún otro momento. Entonces, bueno, tú la puedes aprovechar el primero. De acuerdo. ¿Y podría cambiar hasta los electrodomésticos si no me gustasen de sitio? Sí, puedes configurarlo todo. ¿Qué opciones puedo llegar a tener? Al final nosotros lo que hacemos es configurar la página web un poco con la promotora y es como una libertad vigilada, por decirlo así, ¿no? Al final preparamos una serie de configuraciones y el usuario puede cambiar lo que quiera, ¿no? Puede interaccionar con el modelo. Lo bueno es que no tiene que retrabajar nadie. O sea, si tú lo cambias, sin querer estás trabajando para mí, porque estás trabajando en tu propio proyecto, ¿no? Entonces no tengo que ir luego yo a cambiar esos muebles que tú has movido. Entonces el mismo software te va a permitir esas opciones. O sea, adelantaríamos un montón de tiempo, ¿verdad? Un montón, muchísimo. Pues muchísimas gracias, José Ángel. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Ninguna? Eso es que ha salido de 10. Bueno. Así que muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Nada. José Ángel, Estamos muchísimas ahí. gracias. Muchas gracias. Si necesitáis cualquier cosa, lo cojo así no porque le tenga miedo, sino porque se acopla. Ahora vamos con Consuelo Villanueva, que la tenemos ahí. No sé qué hora es. A ver. Bueno, 10 minutitos. Pues en 10 minutitos volvemos. No os mováis. Consuelo nos va a hablar sobre cómo conocer el valor de vuestra vivienda. Si no la conocéis, os recomiendo que os quedéis. Nos va a dar muchas pistas, muchos trucos. Nos va a facilitar la vida a la hora de tener una vivienda o también de comprarla. Así que nos vemos en 5 minutos y si os quedáis aquí, pues charlamos un ratito. ¿Parece? Gracias. Muy bien.
Bueno, pues buenas tardes. Tenemos aquí a Consuelo Villanueva. Si no sabéis quién es una maravilla de persona. Aparte de cómo es, también por las aportaciones que nos da en esta difícil aventura en la que te embarcas cuando te vas a comprar una vivienda o una segunda vivienda. Entonces, muchos aspectos se nos pasan por alto, o no lo sabemos, o nos los han dicho, o simplemente no sabemos ni que existen. Así que, Consuelo, te dejo con ellos. Viene de Sociedad de Tasación para que les eches una mano como me la echas a mí. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Hola. Sí, ya funciona. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de la compra de la vivienda. ¿Cómo conocer el valor de tu vivienda o cómo os puedo ayudar en la compra de la vivienda? La compra de la vivienda es probablemente la decisión vital y financieramente más importante de nuestra vida. Financieramente es evidente porque el desembolso que hacemos es muy importante y muchas veces es la única vez en la vida que lo hacemos. Por lo tanto, eso no deja de ser así. No funciona. Sí. Sí funciona. Cuando compramos una vivienda, nos metemos de lleno en el mercado inmobiliario y el mercado inmobiliario tiene ciclos y eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos es cómo es el ciclo exactamente, porque si no sería muy fácil, todos sabríamos cuándo entrar y cuándo salir. Facilísimo. No es así. Los ciclos son los que acompañan normalmente a la economía. Por tanto, estamos acostumbrados a ver cómo en un determinado momento la economía va muy bien, se vende mucha vivienda y llega un momento en que la economía ya no va tan bien y la venta de viviendas decrece. En otros momentos los precios subían y después bajaron todos a la vez, de forma compasada, con mayor o menos intensidad en toda España. Pero este último ciclo no ha sido así y lo hemos visto todos. La salida de este último ciclo ha sido muy desigual. Por una parte, las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, con unos incrementos de precio muy importantes de forma muy sostenida en el tiempo. Y por otra parte, el resto, luego se han ido sumando alguna ciudad, Málaga o Palma de Mallorca, alguna otra, pero en el resto de España no ha pasado nada. O ha habido unos incrementos del 1, el 2%, no mucho más. Por lo tanto, lo que ha pasado en Madrid y en Barcelona es un tanto excepcional. Eso lo que quiere decir es que los ciclos son cíclicos, pero no iguales, y además no iguales en todas partes. Esto no, ahora. Por otra parte, estábamos hablando del tema vital. A veces la gente me pregunta que si es un buen momento para comprar una vivienda, y yo lo que contesto ¿es tu momento para comprar una vivienda? La vivienda es algo que va muy de la mano de nuestro momento vital, de nuestra vida. La forma tradicional que teníamos cuando incorporábamos la vivienda a nuestra vida era después de nuestra formación, llegaba un momento de desarrollo profesional, acompañado muchas veces de la formación de los hogares, y era en ese momento cuando se compraba una vivienda y después con nuestra hipoteca y todo, y al final había una jubilación y un periodo de disfrute o de capitalización de esa vivienda o de ese inmueble que habíamos adquirido. Últimamente se habla de que viviremos más tiempo y en muy buenas condiciones y, por lo tanto, que esos periodos, esas 3 fases en las que dividíamos nuestra vida, en vez de 3 pasan a ser 5. Una formación, un periodo posgrado o de posformación, incluso de probar suerte en otros países, después un desarrollo profesional en el que intentamos posicionarnos en uno u otro sitio, un desarrollo senior y al final una jubilación que empieza a ser un periodo importante en la vida. Como saben, la pirámide poblacional está cambiando y el volumen de población mayor de 65 años pasa a ser una clase social importante, que tiene sus necesidades y que tiene un consumo que empieza a ser algo a tener en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que compramos una vivienda. ¿Qué vivienda y para qué? Pues a lo mejor no es la vivienda para vivir. Puede ser una vivienda
Pues para alquilar, porque yo estoy viviendo en otro sitio, en otro país, o vengo a España pero lo que quiero es una vivienda en una zona residencial porque quiero tener hijos y quiero un jardín, y luego quiero volver al centro de la ciudad y mientras sigo alquilando un apartamento que compré para invertir en su momento. O sea, la vivienda forma parte de una estructura que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida y que no necesariamente es el modelo tradicional de compro una vivienda y con ella, vivo en ella, la pago hasta el final y luego la disfruto. Ese esquema pues parece que puede estar cambiando. ¿Vivienda nueva o vivienda usada? Si queremos vivienda nueva estamos en el sitio adecuado porque tenemos toda la oferta de vivienda nueva que podamos desear. ¿Qué tiene de peculiar la vivienda nueva? Pues que tenemos muchísima información. Tenemos un profesional que nos lo cuenta, a quien podemos hacerle preguntas. Nos dan planos, nos dan memoria de calidades, nos explican todo lo que queramos y tenemos toda la información en nuestra mano. Realidad virtual, gafas de 3D, lo que queramos. Pero no es así con la vivienda usada. Con la vivienda usada prácticamente no tenemos ninguna información. Y ahora, en estos tiempos, un poquito más. Pero antes no lo había. Ahora tenemos, por ejemplo, los portales inmobiliarios. Esto es un ejemplo, hay muchos más. Estos son unos de los más importantes. Cuando queremos comprar una vivienda usada, si es nueva es aquí, pero si es usada, podemos entrar a mirar en un portal inmobiliario. Lo que tenemos que saber de los portales inmobiliarios es que son información bienvenida sea, pero que es una información que tenemos que saber tratar, tenemos que saber leer. Todos hemos visto el mismo anuncio, la misma vivienda, anunciada en varias ocasiones e incluso en varios portales y tiene diferente superficie o diferente precio en los distintos sitios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la superficie o el precio es algo que se incorpora ahí, pero que nadie comprueba. ¿Es una información? Sí, y bendita sea, pero tenemos que saber las limitaciones que tiene. No sabemos exactamente lo que están anunciando. Hay, como digo, 80 metros cuadrados grandes y 80 metros cuadrados pequeños. No sabemos exactamente lo que es. Está muy mezclado, pero información sí que es. Hay otra forma de acercarse a los precios de la vivienda, que son las valoraciones online. Es un servicio que ofrecen las entidades financieras o empresas como Urban Data Analytics. Esto tiene un coste, son 9 o 10 euros lo que cuesta de ese orden. Tienen la ventaja de que tú tecleas las características de la vivienda que quieres, la superficie, por supuesto la ubicación, la dirección, sus características, si es un quinto o es un bajo, es un ático, en fin, lo que sea, y lo que te dan es un informe de valoración, no solamente de esa vivienda, sino con características de la zona y tal. Es algo interesante, por lo menos es más certero, va contra una base de datos, pero es más certero de lo que estábamos viendo antes. Bien. Esto es de la página web de Sociedad de Tasación, esto es gratis y simplemente porque sepáis que está. Podéis entrar en la página web de Sociedad de Tasación. Esto se llama Valores en tu zona. Se trata de lo siguiente: tecleas una dirección, te la ubica, te da el punto en el que estamos, traza un círculo a su alrededor y dentro de todo ese área te propone una serie de datos de tasaciones. La información de las tasaciones es confidencial, por lo tanto no están los datos completos. Lo que tenemos es la dirección, la calle, me refiero, la altura entre el 2 y el 5, quiere decir que no es un bajo ni es un ático, es una posición intermedia en el edificio. Si tiene ascensor, el número de dormitorios, número de cuartos de baño, si tiene plaza de garaje, la superficie, el unitario, los euros por metro cuadrado, el total, la antigüedad y el estado de conservación. Con eso nos podemos hacer una idea de lo que hay o lo que se ha tasado en la zona o alrededor de la ubicación que nosotros hemos propuesto. No vamos a tener muchas veces exactamente lo que estamos buscando, pero con eso podemos tener, bueno, por lo menos una cierta idea.
De forma general, que sepamos que para igual conservación, igual antigüedad, superficies más pequeñas tienen unitarios más altos y superficies más grandes unitarios más bajos. Bien. Bueno, no se puede luchar contra los elementos. Vamos allá. Lo primero que tenemos que saber, como decía, es un tema vital, es dónde queremos comprar una vivienda. Si en el centro de la ciudad, en una zona residencial, en las afueras. Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer, porque la vivienda, como decía, es un gasto muy importante y no podemos estar cambiando de vivienda cada 2 por 3 porque en cada cambio hay mucho dinero que se nos va. Por lo tanto, ese planteamiento de qué quiero y para qué lo quiero es la primera reflexión que tenemos que hacer. Una vez que hemos decidido más o menos la zona o las zonas en las que nos gustaría estar, tenemos que ver el barrio. Y dentro del barrio, los barrios están estructurados, como todos sabemos, en calles más importantes y en calles secundarias. Y luego los equipamientos, el parque, el mercado, el colegio. Hay veces que lo que necesitamos no tenemos, o sea, podemos pagarlo, pero no tenemos por qué pagar aquello que no necesitamos. Por ejemplo, si yo estoy queriendo comprar un apartamento, porque soy un profesional, el que esté esa vivienda al lado de un colegio, no solo me da igual, sino que casi que ni me gustaría. Pero quiero que esté al lado de la boca de metro, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que ver qué parte del barrio, qué ubicación, qué queremos tener cerca y pagar exactamente por lo que queremos. Por favor, la visita al barrio cuando os guste algo, por la noche, en fin de semana, eso es elemental, lo sabemos todos, pero lo recuerdo. Las sorpresas, cuanto menos, mejor. No me lo puedo creer. Bien. Lo siguiente es el edificio. Aquí hay varios edificios de distinta época, eso quiere decir que la construcción es diferente. La construcción implica un mantenimiento, una conservación, como en todo, y tenemos que saber qué tenemos entre manos. Pero el edificio tiene una peculiaridad y es que es un club del que vamos a formar parte sí o sí. ¿Quiénes van a ser nuestros amigos, nuestros compañeros de club? Una conversación con el presidente de la comunidad de propietarios es bastante razonable, no solo por saber los gastos de comunidad, que por supuesto, eso habrá que añadirlo a la hipoteca, sino porque tenemos que saber si ha pasado la inspección técnica del edificio, si hay alguna derrama, si hay alguna obra prevista, si hay morosos en la comunidad, si la presión del agua es suficiente, si se estropea o no el ascensor, porque es que nos vamos a quedar ahí y eso es algo que lo vamos a comprar. Vamos a pertenecer a ese club, sí o sí, y nos podemos llevar sorpresas como que a final de año tengamos una derrama importante. Es saberlo, tenemos que contar con ello. Para allá. Gracias. Esto es un plano. A mí me gustan mucho los planos. El plano es tan importante que si vais a comprar una vivienda nueva, todos tienen plano. Pero en las viviendas de segunda mano es más difícil encontrar un plano. A mí un plano me dice muchas cosas. No es fácil leer un plano y no todo el mundo sabe, pero todos podemos pedir ayuda a alguien para que nos eche una mano en esto. Cosas que nos dicen los planos y que podemos de antemano saber si nos va a gustar o no esa vivienda con respecto a lo que esperamos, a lo que nos gustaría tener. Por ejemplo, esto es una vitrocerámica. Y esto es un fregadero. No hay que freír mucho en esa cocina porque salpica. La encimera que tenemos está aquí, este trocito, y aquí, esta de aquí. Si tengo que poner un frigorífico, puedo ponerlo aquí, que ocupa esto. Si abrirlo va a ser un poco problemático. Pero si lo pongo aquí o aquí y tengo que abrirlo, la mesa no cabe. Que no pasa nada, pero tenemos que saber que la mesa no cabe, que esa cocina no puede tener una mesa, ¿vale? O saber que, bueno, que las encimeras, en fin, hay que saberlo. Esto es un pilar.
Eso quiere decir que cuando entro al dormitorio me encuentro con un pilar estupendo delante. Y esto es el armario del dormitorio principal. Hay que saberlo, porque hay que saber después dónde vamos a poner el armario del dormitorio principal, ¿vale? Porque estos dormitorios en principio no tienen armarios empotrados. No sé si cabrían aquí, pero bueno. Esta ducha con respecto de una apertura de una puerta, pues es un poquito justa, más bien. Vamos a medir las cosas con respecto de lo que sí conocemos, lo que tenemos en casa. Un lavabo, un inodoro, la apertura de una puerta. Contra eso que sí lo tenemos en casa podemos saber qué es lo que hay en el plano. ¿De acuerdo? Luego el plano es una información estupenda. ¿Me gustaría esta vivienda? ¿O ya no voy ni a verla? Y otra cosa son las superficies. Cuando alguien nos dice que una vivienda tiene 80 metros cuadrados y no nos dice nada más, no sabemos lo que estamos diciendo. Puede ser un apartamento o una vivienda de 3 dormitorios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay varios tipos de superficie. En principio, la útil, la construida y la construida con parte proporcional de zonas comunes. Esta es la misma vivienda. La construida es la superficie de todo lo que hay alrededor. La útil es la misma, pero quitando todos los muros, los tabiques, es la superficie que podríamos poner una moqueta, la que podemos pisar, por eso es más pequeña. Y cuando... No, sí. Cuando le ponemos, además, le añadimos la parte proporcional de zonas comunes, lo que nos corresponde por cuota de comunidad en el portal, la escalera, el cuarto de las bicicletas, etcétera, entonces nos da la siguiente superficie. ¿En qué afecta? En que los precios y los unitarios no son los mismos. 300.000 euros. Si estamos en superficie útil, el unitario es muy alto, pero en cambio, si estamos en esta superficie, qué bien que hemos comprado una vivienda de 3.000 euros metro cuadrado. Estamos comprando lo mismo, ¿vale? Y de la misma forma, cuando nos dan un unitario, depende de la superficie a la que apliquemos, los totales son diferentes. La visita a la vivienda se acabó, nos encanta. Vamos a verla, nos gusta. Por la luz, pues porque es bonita y no hay ruidos y nos ha encantado. Bueno, pues nos tenemos que tranquilizar. Es importante que nos guste, porque al final tiene que ser nuestra vivienda, pero tenemos que recabar información. El garaje hay que mirarlo, que luego pasa lo que pasa. Información. Esta es información gratuita. Es una ficha de catastro. Tecleáis una dirección en el catastro virtual, la oficina virtual de catastro, y con esa dirección sale esta ficha. Esto es el edificio, la huella del edificio en el que se sitúa mi vivienda, sus calles, y nos da esta información. El año en que se construyó y, por lo tanto, la antigüedad del edificio. Y la superficie en 2 partes. Una superficie que se le atribuye a la vivienda, normalmente es la construida, y otra superficie que es la de los elementos comunes. Por tanto, si nos gusta una vivienda, porque la hemos visto en un portal inmobiliario o algo así, nos dice que tiene 80 metros cuadrados, podemos teclear en la oficina virtual del catastro la dirección y comprobar que esa superficie se refiere a la construida o a la construida con parte proporcional de zonas comunes, porque le están sumando esos nada menos que 22 metros cuadrados que le corresponde por esa otra superficie. Información. Y esta es la más importante de todas. Por Dios, no compréis nada sin ver esto. Esto cuesta dinero, cuesta 9-10 euros, por ahí. Esto es una nota simple del registro de la propiedad, un resumen de la finca registral que vamos a comprar. Cuando compramos una vivienda pasamos por el registro de la propiedad y lo que compramos es esta descripción literal y el número de finca, que aquí lo hemos borrado.
y lo que compras es eso y no compras otra cosa. Y si eso coincide o no con esa vivienda tan bonita que te ha enamorado, eso, pues ojalá, pero no tiene por qué. Entonces, cuidado porque lo que compráis es esto. Si no se parece, esto es lo vuestro. Y esto es lo que va a estar a vuestro nombre en el registro de la propiedad. Y esto es lo que se va a gravar con una hipoteca. ¿De acuerdo? Esta es la nota simple completa, con sus cargas y tal. Este es el mercado, valores en tu zona. Y al final acabamos en una entidad financiera pidiendo una hipoteca porque tenemos que pagar esa vivienda tan bonita que nos ha gustado tanto. ¿Qué hace una entidad financiera? Pues una entidad financiera nos da muchísimo dinero a muy largo plazo, con un interés bajísimo, con una rentabilidad muy, muy baja ahora mismo, fenomenal, pero lo que quiere entonces, por lo tanto, es un riesgo cero. Y lo que va a hacer es pedir una tasación. Va a pasar siempre por pedir una tasación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que hace la tasación, este es un certificado de tasación. Quiero que lo veáis porque es muy feo. Entonces, pues hay que verlo. Lo que hace una tasación no es poner el precio, ya lo sabéis, si lo acabáis de pagar. Eso no tiene ningún misterio. Lo que hace una tasación para un banco, el banco no va a ir a ver la vivienda ni va a hacer todo lo que habéis hecho vosotros. Paga a un profesional para que haga exactamente lo que habéis hecho vosotros. Exactamente. Y lo que va a hacer ese profesional es firmar algo, que es certificar, esto es un certificado y esta es la tasación, llena de datos, es muy técnica. Lo que va a hacer es certificar que esa literatura, todo eso que hay en esa nota registral, es exactamente la vivienda que estáis comprando. El profesional visita esa vivienda, comprueba que eso que ve se corresponde con la nota simple registral, los linderos, la superficie, levanta un plano, lo mide. Investiga que no tenga problemas urbanísticos, que no tenga problemas legales, que no tenga servidumbres, limitaciones al dominio, etcétera, 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 que está limpio de polvo y paja, pero sobre todo certifica al banco, y lo firma debajo, que esa literatura, ese número de finca registral es exactamente esa vivienda y por lo tanto vale X euros, porque si no tiene todo eso a lo mejor no vale X euros, ¿de acuerdo? Y lo que le interesa al banco es que esa finca registral sea esa vivienda. ¿Por qué? Porque es lo que va a gravar con una hipoteca. Y la tasación es vuestra. Ahora con la ley de crédito inmobiliario, sabéis que todos los gastos que conlleva una hipoteca van a costa de la entidad financiera, excepto la tasación. Y la ley es muy clara. Eso lo paga quien lo solicita. ¿Por qué? Porque es vuestro derecho. Si en algún momento pasa algo malo, el precio de subasta es el de la tasación. Luego es un documento que deberíais tener y guardar. Y esto es un chiste. Esto es un chiste que ilustra lo importante que es la visita de la vivienda y la visita del tasador. El tasador, como digo, es un profesional que visita esa vivienda. ¿Por qué es importante la visita de la vivienda? Porque nos podemos encontrar con esto. Es un chiste, pero no va nada descaminado. No os podéis ni imaginar lo que nos encontramos. ¿De acuerdo? Pues con esto terminamos. Nada más que dándoles las gracias por su atención. Si esto funcionara estupendamente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Consuelo. ¿Alguno de vosotros tenéis alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿De verdad? Ha salido todo genial, Consuelo. Muchísimas gracias. No mováis, me gustaría recordaros una cosa. ¿Sabéis que Sima Academy se puede ver desde el salón de vuestra casa? ¿En streaming, en directo? ¿No? Pues mira, es tan sencillo como esto. Sacáis el móvil, lo podemos hacer si quieres juntos. ¿Te parece? ¿Sí? Métete en Google. Sima Expo, escribimos. Todo el que lo quiera escribir también, ¿de acuerdo? ¿Veis que aparece el primero ya? Nos metemos dentro. Y ahora, eso es, pincha ahí. Y ahora, quita la publicidad, que no nos interesa. Y en Academy, ¿ves? Por fin en casa sale un perrito súper mono. Y ahí Sima Academy. Le damos con el dedo y aparece unas letras en rojo que viene streaming. Eso es. Y ahora mismo me verás a mí hablando
hablándote a ti. Entonces, podéis ver las ponencias tanto de ayer, viernes, que estuvieron por la mañana y por la tarde, como las de hoy, por la mañana y por la tarde, y mañana domingo también. Un saludo. Y muchísimas gracias. Gracias.
Hola, le he asustado, ¿eh? Estaba ahí. No, pero estaba despierto, que me he fijado, estaba leyendo. Buenas tardes, continuamos en Sima Academy y ahora estará con nosotros Jaime Fernández, gerente adjunto de Asprima, y nos va a hablar sobre los aspectos clave en el proceso de compra de una vivienda de obra nueva. Nos va a dar una serie de características y de consejos, una serie de pautas para que las sigamos, porque muchas veces andamos un poco perdidos o incluso desconfiados, ¿no?, a la hora de iniciarnos y Jaime nos va a dar toda la confianza que necesitamos. Así que un fuerte aplauso para Jaime. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y son todos tuyos. Pues nada, muchas gracias, bienvenidos. Y yo quería hablaros, digamos, de la parte contractual de la compra de una vivienda y todo lo que tenéis que tener en cuenta al comprar una vivienda en el tema contractual. Entonces, para deciros esto, yo quizás me plantearía qué yo voy buscando cuando yo fuera a firmar un contrato de compraventa. Entonces, yo lo primero que me informaría sería de la sociedad que me está vendiendo. Entonces, la sociedad que me está vendiendo tiene que estar registrada en el registro mercantil. La sociedad que me está vendiendo tiene sus cuentas depositadas en el registro mercantil, que yo las puedo pedir. Yo puedo saber los balances que tiene, si ha tenido pérdidas o no ha tenido beneficios los años anteriores. Y si me decís, bueno, y además de esa sociedad promotora es muy fiable, pero bueno, toda esa promotora puede tener una parte constructora o esa promotora puede contratar a una constructora además. Pues exactamente, el constructor también tiene sus cuentas depositadas en el registro mercantil. Con el hecho de que de la constructora, yo diría que estuvierais muy tranquilos, porque a partir de la crisis del 2007 lo que ha pasado es que los bancos, que son los que dan la financiación, tienen un ramillete de constructoras, digamos, de su confianza, que son los que hacen la obra porque tienen que saber que esa obra no va en ningún caso a quedar separada porque la constructora entre en suspensión de pagos o se quede sin dinero o algo similar. Entonces, dentro del ramillete que tienen ellos, normalmente coincide, que suele ser una de las grandes o medianas muy solventes, las que os va a hacer vuestra casa. También de la vivienda. La vivienda, a mí lo que me interesaría saber es si la promotora tiene ya comprada la parcela. Si tiene comprada la parcela, tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad. Y si tiene hecha la división de esa parcela conforme al proyecto básico que ellos han hecho de esa parcela. Es decir, si tiene hecha una división horizontal de esa parcela. Es decir, si en esa parcela se pueden construir 100 viviendas, si tiene registradas las 100 viviendas y entre ellas está la que a mí me gusta. Eso tiene que estar también inscrito en el registro de la propiedad. Evidentemente, un plano del emplazamiento, un plano de las zonas comunes y, como hablaban muy bien antes, las superficies que queremos comprar. Cuando yo voy a comprar una superficie, lo que me interesa saber es la superficie pisable de mi vivienda, es decir, la superficie útil. Aunque, evidentemente, cada vez hay muchos más servicios que dan esa vivienda, está la piscina, está la gastroteca, que entran a formar parte de los metros construidos con zonas comunes. Pero lo que yo voy a comprar es metros útiles. Para que os hagáis una idea, aproximadamente un buen porcentaje suele ser un 25-28% de ratio entre metros construidos y metros útiles. Es decir, una vivienda de 80 metros útiles, que son 3 dormitorios, puede estar alrededor de los 105, 107, en ese entorno. Si la parcela tuviera una disposición que no fuera cuadrada o tuviese mucho fondo, eso depende mucho de las disposiciones de la parcela. Evidentemente tienes que tener más zonas comunes para llegar al final y ese ratio se te dispara. O sea, un buen proyecto en una parcela cuadrada, estamos hablando de un 25 o 28%. ¿Vale? Redes de suministro, evidentemente, y las medidas de contraincendio. Memoria de calidades, aquí sí me quisiera detener, porque la memoria de calidades es exactamente todo lo que tiene que tener vuestra vivienda cuando os la entreguen, empezando por el tipo de cimentación que va a tener, si es una cimentación normal, si es un pilotaje porque ha habido en el subsuelo algo que hemos encontrado y a través del estudio geotécnico nos han dicho que tenemos que meter un tipo de cimentación específica, la estructura, la envolvente del edificio, que es súper importante para que, como luego veremos, porque cada vez se está haciendo más hincapié en el tema de eficiencia energética, y la eficiencia energética
como veréis, no es cambiar una caldera por un tema de aerotermia o por un tema de geotermia. También hace mucha falta que lo que tenemos, el calor que nos entra, no se nos escape. Entonces, para eso es muy importante la envolvente de edificio. Y luego, pues todo el tema de ventanas, doble acristalamiento, baños. Es decir, si a vosotros os dicen que os van a poner un suelo de porcelanosa, evidentemente ese suelo de porcelanosa tiene que estar cuando acabe la obra. No puede ser otro porque es contractual. También es contractual la infografía que os dan, ¿vale? Es contractual dentro del orden que a mí, por ejemplo, me ha pasado que desde que yo he hecho la obra hasta que se ha puesto ese material se ha descatalogado y se ha cogido otro de similares características, pero nunca empeorando la calidad. Eso suele pasar normalmente en cosas que no son calidades finales, porque si yo tengo contratado un suelo de porcelanosa, además seguramente en cualquiera de las promotoras que están aquí os van a dar a elegir 3 o 4, pues ya lo tienen reservado para cuando vayan a poner el suelo, aunque estén iniciando la obra ahora. Instrucciones sobre el uso y conservación de las instalaciones, eso lo tendrán que dar al final de la obra, cuando os den la licencia de obra. Y evidentemente si compráis sobre plano, pero la obra ya está terminada y no está entregada, os tendrían que dar antes de la entrega la licencia de primera ocupación e indicaros la fecha de la entrega. Os tienen que dar la licencia de obras si la tienen, porque quiero decir, veréis que hay muchas promociones que se hace un proyecto básico normalmente y en muchas promociones os dicen solicitar la licencia. Ese es un problema que tenemos los promotores porque dependiendo del lugar donde se solicite la licencia, esa licencia puede tardar más o menos. En Madrid capital, por ejemplo, nos están tardando en dar una licencia 12 meses. Hay peores de 16 meses por algún sitio y, por ejemplo, Fuenlabrada, que me viene a la cabeza, las están dando en 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que sí es importante que nos digan en qué estado está esa licencia y de alguna forma nosotros nos informemos de cuánto se tarda en dar esa licencia en la población donde nosotros queremos adquirir una vivienda. Pozuelo también es muy malo para gestionar licencias, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, esas poblaciones tardan mucho en dar la licencia y puede ser que la compréis y te os digan que está solicitada hace 3 meses, pero en realidad es que les quedan 12 más de licencia. Evidentemente, como he dicho antes, la licencia de primera ocupación de la vivienda os la tendrán que dar antes de entregar para que contratéis los servicios y luego si las hubiera, que eso normalmente se monta con la escritura de obra nueva y división horizontal, unos estatutos de la comunidad que suelen ser los que te dice la ley de propiedad horizontal. Se suele hacer algún cambio mínimo en función de si hay locales que hacen al ascensor o no, es bastante habitual hacerlo, ¿vale? Y luego el certificado de eficiencia energética, donde os van a decir que la vivienda que tenéis vosotros es, normalmente las que hay aquí en este pabellón van a tener todas A, B o superior. Es decir, están haciendo ya muchas viviendas que si tenemos una buena envolvente y le metemos aerotermia, como le están metiendo muchas promotoras, están ahorrando entre un 50 a un 60% en la factura de electricidad. Con lo cual es muy importante que eso, aunque os cueste a lo mejor un poco más caro, valoréis si os merece la pena meternos en eso, porque os va a durar prácticamente toda la vida del edificio. Pero es importante eso y, como decía, es muy importante la envolvente. Precio. Bueno, pues el precio de la vivienda hay que sumarle los impuestos. Los impuestos ahora mismo están el IVA en el 10% y el impuesto de actos jurídicos documentados, que aquí en Madrid eso varía según comunidades. En Madrid es el 0,75, en Andalucía es el 1,5, varía en función de comunidades. Madrid es el 0,75 y, como veremos, además, digamos que no es un 0,75 nominal para todos los precios, pero a efectos prácticos sí, pues es el 0,75 a partir de 200.000 euros, que ahora para encontrar una vivienda en Madrid por debajo de 200.000 euros es complicado. Entonces, a todos los efectos eso es 0,75. En el contrato deberá constar la forma y medios de pago. Si habéis hecho algún pago anterior, evidentemente se tendrá que restar a efectos de pago final y subrogación de hipoteca. Y luego, en esto sí quisiera detenerme, porque es una pregunta muy recurrente que qué pasa con mis cantidades cuando yo las entrego. Entonces, la ley lo que nos obliga es a que el promotor dé
a partir de tener la licencia de esos 12 meses o 3 meses, un aval, porque es cuando se firma el contrato privado. Entonces se firma el contrato privado y se da los avales, porque los avales te los va a dar el mismo banco que te otorga la financiación y te los otorga en el mismo acto. Yo voy al banco, le digo, ya tengo la licencia, y el banco te dice, vale, firmamos el hipotecario y firmamos los avales en ese mismo acto. Y yo, cuando firmo con vosotros, os doy a cada uno el aval de cada uno. Y me decís, ¿y qué pasa con las cantidades anteriores, las reservas? Pues las cantidades anteriores van a parar a una cuenta de ese banco que es indisponible para todo, la ley dice, para todas las causas, excepto para emplearlo en la construcción. Pero la construcción, a todos los efectos, es que no puedo empezarla hasta que no tenga la licencia de obra. Con lo cual, ese dinero básicamente es para demostrarle al banco, porque yo al banco, cuando le pido una hipoteca, tengo que llevar un número de preventas, para que el banco sepa que la operación es viable, que ahora está en un 50%, ahora las están elevando un poco. Entonces, para que el banco me diga, sí, son preventas, pero ¿cuánto dinero han puesto? Pues tú tienes que decir, pues mira, de estas 100 viviendas yo tengo 50 personas apuntadas y además esas 50 personas han puesto cada una X dinero. Yo no lo voy a tocar, pero que sepas que están esperando únicamente a que tú me des la financiación para poder firmar el contrato privado y arrancar la obra. Son compradores reales, no son compradores que den 300 euros. Es decir, de alguna forma hay una implicación del comprador en esa obra que yo puedo demostrar delante del banco. Y, como decía antes, el descuento de las cantidades entregadas a cuenta del total de la venta. Hipoteca, muy importante, os ofrecerán, el banco, como os he dicho, ofrece una hipoteca para hacer la obra, pero lo que le interesa al banco no es que también, pero lo que más les interesa al banco no es tener 2 años de financieros con nosotros, lo que les interesa es tener 25 años de financieros con vosotros. Entonces, lo lógico y lo que yo estoy viendo es que normalmente el banco que suele dar la hipoteca promotora hace el esfuerzo de tratar de dar también los mejores precios o por lo menos igualar a la competencia para que vosotros os quedéis con ellos. Aún así, si vosotros decís, oye, pues mira, a mí no me gusta este y me quiero ir con este, no estáis obligados y la promotora vendría obligada a cancelar el préstamo a su costa. Vosotros lo que sí tendríais que hacer, como habéis oído antes a Consuelo, es hacer una nueva tasación y presentársela al nuevo banco para que el nuevo banco vea el valor de la vivienda y hacer una hipoteca con ellos que pague la hipoteca anterior que yo he usado para construir vuestra vivienda. ¿Vale? Esa hipoteca, evidentemente, debe estar inscrita en el registro de la propiedad. Os dirán que ellos tienen una gestoría, es lo normal, que ellos tienen una gestoría y llevará vuestra escritura de compraventa, vuestra hipoteca, se lo dará un gestor para que la pase por Hacienda, pague la JD y luego la lleve al registro e inscribirla. Eso se encargan todos ellos, porque lo que tratan es que no haya nada que entre detrás de vuestra firma en el registro. Aproximadamente os podéis hacer a la idea con la nueva ley, que no sé si lo he dicho, con la nueva ley que entró en vigor el 16 de junio, ya solo tenéis que pagar, antes se tenía que pagar el AJD de la hipoteca, la escritura y los aranceles notariales y el registro, ahora solamente tenéis que pagar la tasación. Entonces, aproximadamente os tenéis que hacer la idea de que tendréis que pagar por una parte el 10% de IVA y por otra parte aproximadamente un 1,5% más del precio que se lo va a llevar el AJD, el registro, la notaría y la gestoría, aproximadamente un 1,5% más del piso, ¿vale? Y bueno, lo que os decía de la nueva ley, yo creo que luego vienen a explicarosla un poco mejor, pero en unas pinceladas lo que hace la nueva ley es proteger aún más al consumidor, porque ahora lo que hay que hacer es enviarle la minuta del banco 10 días antes para que el consumidor se la lea, la apruebe, vaya a la notaría si tiene alguna duda, el notario se la resuelva y posteriormente a eso escribir. Ya os digo que eso está muy bien, está pensado para viviendas de segunda mano, pero no para promociones grandes, porque nosotros para las promociones que estamos entregando, que queríamos haber entregado en julio, se están escriturando ahora. Pero cuando yo voy con 200 viviendas a una notaría y le digo me tienes que atender a 200 personas, pues el notario va
pues se atasca la notaría. Entonces, aproximadamente tenemos un atasco entre que la obra se termina y nos conceden la primera ocupación y se firma de 2-3 meses por este tema de notaría. Fecha de entrega también muy importante. La fecha de entrega es una cláusula, digamos, primaria en el contrato. Si os dicen que os van a entregar en el tercer trimestre de 2020, se tiene que cumplir. Normalmente hay un trimestre que baila, pero tiene que ser una fecha fehaciente. ¿Qué pasa si se va de plazo? Pues si se va de plazo podéis rescindir el contrato y cobrar los intereses y que os devuelvan el dinero. Eso es una potestad que vosotros tenéis si queréis seguir adelante con la promoción y escriturar y esperar, porque pueden ocurrir, en una promoción normalmente pueden ocurrir 1000 cosas, desde la licencia que os hemos dicho, luego la obra normalmente sí la tenemos tasada entre 15 y 18 meses, pero luego también llega la licencia de primera ocupación y también depende del ayuntamiento, nos pueden tardar 1 mes y medio o nos pueden tardar 5 meses. Es decir, que esos 5 meses es malo para nosotros, porque nosotros estamos pagando financieros del préstamo hipotecario contra nuestra cuenta de resultados, pero es malo para vosotros, porque hay mucha gente viviendo de alquiler, hay mucha gente que se ha hecho... Es decir, al final son costes para todo que digamos, no benefician a nadie y son costes que la administración, son ingresos que la administración hace desaparecer para todos. Sobre la calidad de la vivienda, digamos que el promotor y subsidiariamente la constructora y la dirección facultativa son obligados a responder de la calidad de la vivienda. Ahora veremos que son exactamente 3 los plazos que tenemos que tener en cuenta. 1 año para los defectos de ejecución que afecten a los elementos de terminación o acabado, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Normalmente nosotros cuando contratamos con una constructora se les retiene aproximadamente un 5% de lo que nosotros le pagamos durante 1 año. Es decir, si vosotros luego vais y veis un arañazo en la puerta, una persiana que no funciona y nos decís, oye, ir a arreglármelo, y la constructora, por lo que sea, no va, nosotros digamos que tiramos de ese aval o de ese dinero para subsidiariamente arreglarlo. Luego hay un plazo de 3 años que es para los vicios ocultos, que se llaman, que es más bien por tema de instalaciones, es decir, un enchufe puede estar bien visible pero dejar de funcionar al 2.º año. Pues eso, si es un tema de instalaciones, evidentemente lo tendremos que arreglar. Eso depende de la constructora de ellos, responde la constructora de ellos, pero estamos viendo que hay cada vez más promotoras que contratan seguros. O sea, por ejemplo, la SEFA, que yo creo que está por aquí, da seguros de ese calado de 3 años. Y luego, por último, tenéis un seguro obligatorio por ley de la LOE de 10 años de estructura y cimentación. Sin ese seguro, nosotros no podemos sacar el fin de obra y, por tanto, no podemos escriturar. Entonces, normalmente, cuando se os da la escritura, en el cuerpo de la escritura se os dice con quién está contratado ese seguro y qué número de póliza es, para que en el caso de que la vivienda o el edificio, pues, no lo sé, surjan alguna raja, que es lo más habitual o lo que sea, podáis llamar al perito para que lo revise para ver si es un tema estructural o de cimentación, ¿vale? Y además de eso, no solo es yo encontrar o ver dónde está el defecto y quererlo reclamar, sino que además tengo 2 años desde que yo lo descubro y lo notifico, ¿vale?, para poderlo reclamar, como si comprara una tostadora. Evidentemente, los 2 años que me dan de garantía pues son los mismos 2 años para efectuar la reclamación. Y esa es toda la ponencia. No sé si tenéis alguna duda, quedo pendiente si tenéis alguna duda. Un segundito. Te pasa el compañero. Eso es. Sí. Micrófono. Si puedes repetir, por favor, no me ha quedado claro qué tiene que pagar la entidad y qué tiene que pagar el cliente en el proceso. ¿Puedes darle un poquito de voz? Sí, le preguntaba, Ahí. gracias. Vale. ¿Qué tiene que pagar la entidad bancaria y qué tiene que pagar el cliente en ese proceso de compraventa con un banco? Has aludido a varias cosas, pero no me ha quedado claro. Ahora mismo, cuando tú haces una hipoteca, ¿vale?, si tú te subrogas en la hipoteca del banco, no tienes que pagar nada, pero eso es como antes. Pero si... miento, no es como antes. Ahora, con la nueva ley, lo que no tienes que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, la notaría, la gestoría
y el registrador de la propiedad, antes sí los pagabas tú. Antes las cuentas que se hacían eran, tú pagas un 10% de IVA más un 3% de costes, el 1,5% por la compraventa y el 1,5% por la hipoteca. Ahora el 1,5% desaparece, en algún lado lo habrán metido, porque la banca no, en algún lado lo habrán metido, pero solo pagas directamente el 1,5% de la vivienda. ¿Vale? Y luego, si lo haces con otro banco, lo que pagarás será la tasación, pero porque el otro banco tiene que medir lo que vale tu vivienda, pero no tendrás ningún coste más. Hay algunas ofertas que incluso te añaden la tasación a lo que es gratuito. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Yo sí tengo una, Jaime. Dime, fácil. ¿Por qué debería de comprarme una vivienda nueva si tengo aquí una que ya está hecha? No tengo que pagar ni el 1, ni el 3, ni el 2. Voy, tengo el dinero o no. Claro, primero tienes que tener el dinero. Lo compro. Tienes que tener el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que elegir entre la vivienda de segunda mano, lo que te puede dar es la proximidad, como tú bien dices, en pagarla y entrar, pero puedes no tener ese dinero. Entonces, la facilidad que te da la vivienda de obra nueva es que tú tienes 18 24 meses para ir pagando poco a poco. Esa es una, porque como veréis en todas las promotoras que están aquí, las viviendas de obra nueva son altamente personalizables. O sea, tú puedes elegir materiales, puedes elegir prácticamente un montón de cosas. Puedes elegir incluso te dan 4 o 5 suelos, puedes elegir no sé cuántos baños, puedes elegir si quieres aerotermia en unifamiliares o quieres geotermia, y esa es la última cosa, que una vivienda de segunda mano anterior al 2006, los ahorros que tú vas a conseguir en eficiencia energética es que no son ni parecidos a los de cualquier empresa que te está ofreciendo ahora. Es decir, que me aconsejarías esperar un poco por una obra nueva, pero tener más eficiencia energética, Y las zonas comunes, claro que sí, te aconsejaría. Sí. De acuerdo. Es que estamos hablando de un 50 o un 60% de ahorro, que si echáis cuentas a lo largo de la vida de una vivienda, sale una cifra bastante maja, ¿eh? Sí que sale maja, sí. Mejor eres tú, Jaime. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Un segundito, no se vayan. Otra pregunta aquí. Mira, otra pregunta. Genial. Perdón. ¿Nos puedes explicar la diferencia cuando nos dicen que es en forma de cooperativa o...? Es que me han hablado muy mal de la cooperativa, pero no sé si es todo negativo. Mira, las cooperativas, el problema que tuvieron en su día es que compraban suelos sin desarrollar. Entonces, cuando tú compras un suelo sin desarrollar, que no es finalista, que no está, digamos, que el último paso ya es que te den licencia con todos los problemas que estamos viendo, que ya un desarrollo, pues ese desarrollo puede suceder que te salga en 3 años o puede suceder, como ha pasado muchas veces, que se haga en 15. Entonces, normalmente la cooperativa tuvieron problemas por eso, pero ahora mismo las cooperativas están comprando parcelas finalistas y están saliendo bien. La única diferencia que hay entre cooperativa y promotor es que si a mí los costes de obra me suben, va contra mi cuenta de resultados. Si a la cooperativa los costes de obra le suben, os reúnen a todos y os lo cuentan. ¿Sabes? Esa es la única diferencia. Luego, sí es verdad que las cooperativas tienen alguna casuística más porque es una empresa al final. Entonces, hay un consejo rector, es decir, todos los cooperativistas estáis, de alguna forma hacéis asambleas para cambiar cosas de la obra, pero prácticamente es igual, y ahora mismo con el abanico que hemos hablado de materiales, que prácticamente es casi prácticamente lo mismo. Pero la diferencia fundamental es esa. Mira, tenemos otra aquí también. Hoy no te va, Jaime. Bueno. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿hay alguna forma de enterarse en qué lugares se van a construir casas nuevas o no? En un futuro, a 1, 2, 3 años. Pues en los desarrollos que están saliendo, por ejemplo, tenemos toda la zona del sureste, que sabes que los Berrocales ahí hay 22.000 viviendas. Eso está prácticamente urbanizado y yo creo que en 2021, una cosa así, tienen previsto empezar a hacer obra.
El Cañaveral ahora mismo es el gran foco de construcción de suelo en Madrid, que debe quedar, pues yo creo que aproximadamente para hacer, yo creo que eran 14.000 viviendas todo el desarrollo, pues deben quedar aproximadamente suelo para unas 5.000, una cosa así. Y luego, a más largo plazo, detrás de Berrocales está todo el desarrollo del sureste, y ahí quedan 70.000 viviendas más que está aprobada por el ayuntamiento y tienen que salir. Todo lo demás que no sea eso ya no son grandes desarrollos, sino son pastillas sueltas en Valdebebas, en el Pau de Vallecas, rehabilitación en Madrid. Si es, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes se ha aprobado un desarrollo bastante grande, el de los carriles, hay cosas en Torrejón, pero como desarrollos grandes, es que ese desarrollo sureste lleva 105.000 viviendas, la mitad protegidas. Lo que pasa es que se va a ir haciendo porque se tiene que urbanizar y, digamos, grandes desarrollos que se están ahora, Cañaveral y parcelas sueltas, que esas parcelas sueltas, muchas son de los ayuntamientos, que estamos presionando para que las saquen. No tiene mucho sentido que, habiendo problemas de vivienda que hay, resulta que los ayuntamientos tengan viviendas de uso protegido y no lo hagan. Pues porque muchas de esas vienen, nosotros cuando empezamos un desarrollo grande, si urbanizamos, tenemos que ceder el 10% de edificabilidad a los ayuntamientos y a la Comunidad de Madrid, que son pisos que ellos podrían sacar, pero... Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nada, Jaime. vosotros. Y recordaros, no os vayáis, que ahora viene con nosotros Raquel Román y nos va a hablar de reparaciones, averías y urgencias. Así que no mováis, 2 minutitos. Un fuerte aplauso para Jaime. Ahora ya sí que sí. Y en 2 minutos estamos aquí.
tardes y bienvenidos ya a la última ponencia de toda la tarde. Ponemos el broche final con Raquel Román, directora de Desarrollo de Negocio de HomeServe, y nos va a hablar sobre reparaciones, averías y urgencias en los hogares españoles. Algo que nos ha ocurrido a todos, así que un fuerte aplauso para Raquel. Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente os voy a hablar de cuáles son las principales averías de urgencias en el hogar, algo que hasta que no te pasa realmente no te das cuenta de lo engorroso que es, y cómo desde HomeServe lo que hacemos es proponer soluciones y servicios que complementan aquellas averías e incidencias que no están cubiertas normalmente por el seguro del hogar, porque el seguro del hogar no cubre todo. Hay muchas personas que pensamos que sí, pero ¿quién no ha pasado por una situación donde crees que lo tienes cubierto y te dice la aseguradora que no? Entonces, HomeServe lo que hace realmente es estudiar aquellas exclusiones de los seguros del hogar para crear servicios que complementan y en algunos casos amplían el rango de soluciones. Os voy a poner un poquito en contexto de quién es HomeServe, porque seguramente la mayoría nos conozcáis más por Reparalia. Nosotros empezamos la andadura en España hace más de 15 años, en el 2000, bajo la marca Reparalia, y en el año 2007 fuimos adquiridos por el grupo HomeServe, que es una empresa internacional líder en soluciones de mantenimiento y cuidado para el hogar. Tenemos presencia en 5 países, estamos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Japón y en España, donde contamos ya con más de 1 millón de clientes, somos 900 personas en plantilla y tenemos una red de reparadores de profesionales que dan cobertura a nivel nacional con 2.700 expertos. Apostamos siempre por la calidad y la innovación y de aquí este estudio que queremos compartir con vosotros. En el mercado inmobiliario, HomeServe no solamente da servicio a particulares, sino también a empresas del sector. ¿Por qué? Porque al final la casa es la inversión más importante que hacemos a lo largo de nuestra vida y es un activo que todos queremos mantener y cuidar, ¿no? Por eso todos tenemos un seguro del hogar, es que casi es obligatorio, ¿no?, cuando contratamos la hipoteca, los que no somos tan afortunados. Entonces, dentro del mercado inmobiliario, lo que hace HomeServe, o lo que pretende hacer es dar soluciones y servicios que alargan la vida del inmueble mediante soluciones que reparan, que mantienen, que acondicionan. Simplificamos el trabajo gracias a una red de profesionales y una estructura que nos permite dar un servicio centralizado, de manera que la experiencia de cliente es muchísimo más sencilla porque tienes una persona que te va a solucionar cualquier incidencia que tengas con la casa. Y luego damos una atención muy personalizada a inquilinos, a inmobiliarias, a gestores, etcétera, etcétera. Vamos al estudio. Nosotros hacemos estos estudios normalmente, hacemos del orden de 30 estudios de mercado al año, siempre con ese afán de complementar esos huecos que se dan cuando tenemos un seguro del hogar y que normalmente ahora vamos a ver cómo no está cubierto todo. Para hacer el estudio, ¿qué hacemos? Pues identificamos los tipos de vivienda que hay en España, sabemos pues que hay un 40% que tienen un chalet adosado y el 60% estamos en pisos. Identificamos cuántas personas hay en el hogar, si tienen calefacción, aire acondicionado, el número de habitaciones y los metros de vivienda. Cuando entramos en detalle para saber qué tipo de productos hemos contratado como propietarios del hogar, nos damos cuenta de que en primera vivienda el 69% de las personas que tienen una casa tienen un seguro del hogar completo, que luego veremos que no es tan completo. Y cuando tenemos otras viviendas secundarias, también un 58% tratamos de tenerla protegida. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? La casa al final es la inversión más importante que tiene una persona. Entrando ya un poco en materia de qué averías se producen a lo largo de un año, un 60% de los encuestados han sufrido alguna avería, normalmente relacionadas con agua, fontanería, grifos y cisternas, electrodomésticos, caldera, son las más habituales. Normalmente, a pesar de que un 69% hemos visto que tenemos un seguro completo del hogar, hay un 39% de personas que tienen que pagar directamente al profesional porque la incidencia en sí misma no está completamente cubierta y siempre tenemos pues, una sorpresa normalmente bastante desagradable en este sentido. Algunos intentamos solucionarlos nosotros mismos y es verdad que el 32% nos lo cubre el seguro, pero tenemos un 39% que ha supuesto un gasto importante, normalmente de media unos 300 euros, con los que no contábamos. ¿Cuáles son las averías que más nos preocupan por ranking de importancia y de dificultad a la hora de solventarlas?
problemas de agua y fontanería. Cuando tienes un problema de este tipo necesitas que te lo solucionen de manera rápida y normalmente las reparaciones son bastante costosas porque está dentro de las exclusiones de la cobertura completa del hogar. Averías en la caldera o en el calentador, por supuesto. Rotura de electrodomésticos. Se te rompe la lavadora o el frigorífico y te hace un roto espectacular y normalmente, en muchos casos, en ese 39%, no está cubierta por el seguro del hogar. O problemas con la instalación eléctrica. Estas son las incidencias más comunes, las que más nos preocupan, sobre todo porque no son fáciles de solucionar por un particular. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En base a estos estudios, buscamos todas las exclusiones de los seguros del hogar para poder desarrollar productos y servicios adicionales que sí que te van a dar esa cobertura. ¿De acuerdo? Esta es una matriz de intención de compra. Nosotros, cuando vamos a lanzar un producto nuevo o un servicio adicional, siempre tratamos de que tenga una relevancia y una usabilidad. Al contrario que muchas aseguradoras, HomeServe lo que quiere es que los productos y servicios se usen. De hecho, nuestros clientes, más de 1 millón de clientes que tenemos con nosotros, no se van, siguen renovando con nosotros en un 85%. ¿Por qué? Porque es un seguro que se está utilizando y el cliente le da un valor importante. Y bueno, y son productos al final los que estamos desarrollando que están relacionados con esas coberturas no excluidas del seguro del hogar. Parece una tontería, ¿no? Pero es verdad que tienes un seguro completo y te das cuenta de que un 42% lo pueden solucionar con ese seguro del hogar, pero hay un 39% que tiene que pagar directamente a un profesional y desembolsar una parte importante económica para poder arreglar la incidencia. Muchas veces no con la rapidez que nos gustaría, porque además no cuentas con que vas a tener que pagar aparte al profesional. Nuestro modelo de colaboración al final está tratando de dar solución a 3 segmentos importantes dentro del mercado inmobiliario. Por un lado, el particular, el cliente final, el propietario, cómo complementando o ampliando esos seguros y servicios que no están cubiertos por el hogar. Para la inmobiliaria, al final trabajamos con muchas empresas del sector inmobiliario, lo que hacemos es dotarles de servicios de valor añadido. Luego os invito a que os acerquéis al stand, tenemos algunos productos ahora interesantes con descuentos especiales, incluso productos gratuitos durante 3 meses para que los probéis y los utilicéis sin ningún truco ni trampa. A los 3 meses, si no queréis seguir, hasta luego. Y luego soluciones para el gestor inmobiliario. ¿Cuál es nuestro modelo y nuestra propuesta? Y es con lo que quiero que os quedéis. Que somos una empresa apostando por calidad e innovación, que vamos a tratar siempre de dar la mejor experiencia al cliente, no solamente teniendo profesionales en el sector que pertenecen a 20 gremios, de una manera profesional, rápida y todo centralizado por una empresa experta en reparaciones. Y ofrecemos líneas de negocio complementarias para las empresas del sector inmobiliario que cuentan con nosotros para complementar ese seguro del hogar que no cubre determinadas incidencias, para que el inquilino o propietario puedan estar tranquilos de que tienen la casa revalorizada, mantenida y de manera que alargamos la vida del inmueble. Y no tengo mucho más que contaros a estas horas porque es un poco tarde y creo que estaréis cansados. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantada de contestarla. Muchísimas gracias, Raquel. ¿Tienes un poquito más de tiempo por si quieres comentar algo más? No, si tenéis alguna pregunta. Juan, ¿tú quieres añadir algo? Juan es nuestro director de marketing y es el responsable de buscar estas exclusiones para poder desarrollar servicios adicionales. Vente, Juan, no sé sube. Si les quieres contar un poco cuáles son los más completos, los que mejor valoran los clientes. Sube, que así nos ven en casa. Simplemente deciros, tenemos aquí un stand. El gasto medio en un hogar en España en reparaciones está en torno a 800 euros. Con un producto como los que tenemos nosotros no pasa de 60 euros, porque son productos asegurados, no es un seguro del hogar, es un producto que complementa un seguro del hogar. Y está hecho basándose en todos los rechazos que hacemos a todas las compañías de seguros. Nosotros tenemos, como decía Raquel, 2.600 profesionales que reparan para todas las compañías de seguro del hogar. Y la mayoría de las veces rechazamos. Cuando llamamos, oye, mira, que se me ha roto, pues eso no te lo cubrimos. Nosotros creamos productos para cubrir ese tipo de rechazos. Y esos son los que tenemos aquí, los que os queremos enseñar y los que estaremos encantados de explicaros más en detalle si así lo queréis. Y nada más. Agradeceros vuestra atención y... Pues muchísimas gracias. ¿Dónde tenéis el stand? Lo tenemos ahí. Aquí al lado. Hay una oferta ahora de 3 meses gratis de electrodomésticos, que está muy bien y además no tiene compromiso de permanencia. Y luego también podéis llevaros información adicional si os interesa. Genial, pues ahora me paso por ahí. Muy bien, harás muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros, compartir toda la tarde. Y recordaros que todas estas ponencias, tanto la de hoy como la de mañana, la podemos ver en streaming, tú ya te lo sabes, ¿verdad? Así que bueno, me despido. Buen fin de semana. Gracias.